Muchas gracias. Primero saludar a tantos amigos y amigas que veo entre el público el día de hoy para este foro. También agradecer sin duda a Fórum Executive la organización del mismo en un momento que entiende el Gobierno de Andalucía que es oportuno para las reflexiones que voy a intentar trasladarle. No hay nada como empezar un foro como este con la declaración de amor que acabamos de escuchar por parte de nuestro patrocinador. De tal manera que normalmente uno pues agradece al patrocinador su patrocinio, pero en este caso, más que un patrocinio personal, es un patrocinio, como ven, a Andalucía. Ha hablado de muchas de las cuestiones sobre las que les quiero trasladar reflexiones. Agradecerle muy especialmente la inversión que acaba de anunciar, aunque ya se conocía, en Andalucía en los próximos años, hasta el año 2020, más de 1.500 millones de euros, de ellos más de 1.000 millones relacionados con una nueva factoría en Algeciras. Y como bien dice, Andalucía está recuperando el pulso industrial, ya estamos con niveles de producción industrial similares a los anteriores a la crisis y, por lo tanto, como también ha señalado muy bien nuestro patrocinador, es el momento de hablar de futuro y de hacer reflexiones que nos permitan mirar, como digo, al futuro. Es interesante analizar sin duda la coyuntura, el resultado de la coyuntura del resultado de nuestros aciertos y de nuestros errores del pasado y, desde luego, como les digo, analizar nuevas perspectivas de futuro, nuevas oportunidades y nuevas amenazas. Les recuerdo, en todo caso, que este análisis tiene una perspectiva económica, pero también social, desde el punto de vista del Gobierno de Andalucía, que tiene una parte de responsabilidad en el reto económico, sin duda. Lo que tenemos que abordar es una etapa de crecimiento económico sólido, sostenido, pero no hay que olvidar la perspectiva social. Creemos que el crecimiento no puede perder de vista que tiene que tener un carácter inclusivo. Traducido a España, cuando hablamos de crecimiento sólido, sostenible e inclusivo, lo que queremos hablar es de un crecimiento que permita la convergencia económica entre las regiones y también que permita mantener la cohesión social, valores y conceptos que consideramos indispensables. Les voy a hablar de crecimiento, pero les voy a hablar de crecimiento desde la perspectiva andaluza. En el año 2017, el PIB de Andalucía se situó ya en niveles previos a la crisis que hemos tenido. Este año vamos a superar, con toda probabilidad, los 166.000 millones de euros, que es el valor más alto de nuestra historia. De hecho, en los 3 últimos años, del año 2015 al 2017, ha habido una subida conjunta del 9,7% del PIB, que ha estado en promedio en la línea con el resto de España, pero que se ha situado 3,5 puntos por encima de la zona euro en términos acumulados, lo que nos ha permitido recuperar una senda de convergencia económica que la crisis nos había hecho perder. Este crecimiento en las macromagnitudes, en este caso del PIB, se ha traducido en una relevante generación de empleo. Cuando se habla de empleo se suele usar como indicador habitual el paro, olvidando que el paro pues tiene dos componentes, por supuesto, la población activa y también el número de personas ocupadas. Las dinámicas poblacionales que dan lugar a una evolución, la que sea, de la población activa, pues son muy relevantes a la hora del paro. Como saben ustedes, una parte de la bajada del paro en nuestro país, en su conjunto, en los últimos años, está relacionada con una evolución demográfica negativa, una disminución de la población activa en prácticamente todas las regiones de España, pero en mucha menor intensidad en Andalucía. De tal manera que, costando trabajo como nos cuesta en Andalucía recuperar el diferencial de paro, sin embargo, esto se ha hecho en un contexto que requiere ser destacado, porque en los últimos años, en el periodo de vuelta al crecimiento económico, se han creado en Andalucía 420.000 empleos, nada menos que 420.000 empleos, de los cuales el 90% han sido creados por el sector privado. También una novedad y un aspecto estructural diferencial de otras crisis y de otros momentos de nuestra historia. Este crecimiento del número de ocupados, que en Andalucía se ha situado en el 16,5%, pues contrasta con el 9,8% del crecimiento de ocupados en el resto de comunidades autónomas. De tal manera que Andalucía sigue una senda diferencial, positiva de creación de empleo. No es esto nuevo en la historia de Andalucía. En los últimos 35 años Andalucía se ha caracterizado también por una intensísima creación de empleo. En el año 1981 había en Andalucía aproximadamente 2 millones de personas en la población activa,
aproximadamente 1.600.000 empleos. 35 años más tarde, pues se sitúa la población activa en 4 millones de personas, y se ha doblado la población activa, fundamentalmente, que ha sido positivo la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero a la vez se han creado casi 1.600.000 empleos nuevos. De manera, son, como digo, indicadores muy relevantes y muy importantes que hablan de dinamismo ante la respuesta del momento. Si, por ejemplo, Andalucía tuviera las tasas de actividad que tiene por el Mezzogiorno italiano, pues seguramente el paro en Andalucía sería residual. El Mezzogiorno italiano tiene un nivel de paro pequeño porque tiene una tasa de actividad pequeña. De manera que en Andalucía estamos respondiendo a la creación de empleo desde hace tiempo de una manera diferenciada y, como digo, positiva. Evidentemente hay que hacer algunas críticas respecto a estos 420.000 nuevos ocupados. Ya saben que los gobiernos socialistas de este país, regionales, y ahora también el gobierno de España, hemos sido críticos con la reforma laboral, y sobre todo somos críticos por la continuidad de las condiciones que ha creado la reforma laboral, cuando el periodo para el que se diseñó ya lo hemos dejado atrás. Hemos salido de las circunstancias del año 2012 y, por lo tanto, tenemos que tener una regulación laboral que permita abordar una etapa de crecimiento con solvencia. Evidentemente, los salarios bajos, la falta de capacidad de los trabajadores de negociar a través del convenio colectivo, etcétera, son cuestiones que en el fondo están mermando las posibilidades de crecimiento y tienen que ser atendidas, como me consta que se está ya haciendo. Me van a permitir algunos datos de desglose de cómo se ha comportado este crecimiento, por darles un dato en el año 2017. Desde la perspectiva de la demanda, que les quiero destacar el incremento de la inversión. En un entorno de crecimiento global del 3%, la inversión en Andalucía ha crecido 4,7 puntos, por encima, como digo, del promedio de crecimiento global. Desde la perspectiva también de la demanda, las exportaciones han crecido nada menos que un 8% en cuanto a su peso en el PIB. Exportaciones sobre las que les voy a hablar a continuación, porque creemos desde nuestro Gobierno que ofrecen una radiografía muy interesante para reflexionar sobre la evolución del modelo productivo de Andalucía como singularidad en nuestro país. Desde la perspectiva de la oferta, la industria ha crecido también un 4,75%. Como he señalado al principio, estamos ya en niveles de producción industrial similares a los previos a la crisis y creciendo, porque, como han visto, como les indiqué hace un momento, las inversiones también están mostrando un interesantísimo dinamismo. ¿Cuál ha sido la principal fuerza tractora de este crecimiento? Como la que acabo de indicar, las exportaciones han sido en el pasado, han sido sin duda uno de los principales motores del crecimiento en Andalucía. En toda España se ha comportado bien, pero de luego en Andalucía de manera especialmente positiva. Andalucía, a pesar de la imagen que se pueda tener de ella, es una región con una fuerte proyección exterior, es una economía muy abierta. Andalucía, por cierto, siempre le ha ido bien en la historia desde esa perspectiva, de ser cuando ha sido una economía muy abierta. En el año 2008, el 34% del PIB andaluz estaba relacionado con el sector exterior, tanto añadiendo la venta de bienes y servicios al turismo, que también podemos considerar un sector exterior. Como les digo, el 34% en el año 2008. Esto ha evolucionado en el año 2017 en nada menos que el 45% del PIB andaluz relacionado con el sector exterior, de los cuales el 36% del PIB es ahora exportaciones de bienes y servicios no turísticos. Estamos hablando, como digo, de valores interesantes, sobre todo cuando se comparan con los promedios de España. En España, en el año 2008, el 25% del PIB era sector exterior, también ha subido en España hasta un 34%, un 29% del cual son bienes y servicios no turísticos, pero como ven, en todos los indicadores Andalucía de apertura al exterior va por delante. Como les digo, ofrece una oportunidad el análisis de nuestra proyección al exterior para ver el detalle cualitativo de cómo ha evolucionado la economía de Andalucía. De ese número del 36% del PIB relacionado con la exportación de bienes y servicios no turísticos, el 20% es exportación de bienes. El año pasado hemos alcanzado la cifra histórica de 31.000 millones de euros de exportaciones. Hemos duplicado nuestra cifra de exportaciones de bienes en 10 años, nada menos. La hemos duplicado en Andalucía. Evidentemente, esto supone un potentísimo tirón del sector industrial, sin duda, y de los productos que de alguna manera pasan por la industria, incluso los productos alimentarios.
Este año los números siguen siendo muy positivos, estamos proyectando valores de cierre del año que probablemente superen los 33.000 millones de euros. De tal manera que, evidentemente, aunque en términos porcentuales los crecimientos pueden ser menores, pero desde el punto de vista cuantitativo siguen siendo muy relevantes. Ha habido éxito en la planificación elaborada por el Gobierno al respecto, pero sobre todo, como les detallaré después, esto es un éxito de los empresarios, de los emprendedores, de la formación de los trabajadores para abordar un reto de esta naturaleza. Esta evolución ha permitido que Andalucía empiece a colocarse de manera destacada como la segunda, en este caso, comunidad más exportadora de España, ya solo por detrás de Cataluña, que evidentemente disfruta de la oportunidad y de la ventaja de estar junto a la frontera de Francia, pero como les digo ya, la segunda comunidad autónoma más exportadora de España, que además, a diferencia del conjunto de España, de todo nuestro país, que tiene un déficit de 25.000 millones de euros, Andalucía cerró el año pasado con un superávit de 1.700 millones de euros en nuestras exportaciones. Y también, esto es muy importante, un 45% de las exportaciones que hemos realizado se han realizado por vía marítima. Y esto nos lleva también a otra cuestión estructural importante a la hora de hablar de Andalucía, es su ventaja geoestratégica. Estamos ubicados en el Estrecho de Gibraltar, más de 100.000 barcos pasan por el Estrecho de Gibraltar cada año, de tal manera que es evidente, es absolutamente evidente, las ventajas que tiene Andalucía como plataforma logística y como plataforma industrial proyectada al sur de Europa, al norte de África, a Iberoamérica. Ya no estamos hablando a día de hoy de simples líneas de comunicación, estamos hablando de verdaderos polígonos de comunicación en donde la posición estratégica de Andalucía pues es muy relevante. Por otro lado, muchos dirán que qué novedad es esta. Andalucía siempre ha disfrutado justamente de esa ventaja estratégica y ha sido en la etapa en la que nuestra orientación estratégica ha estado mirando a otros lugares, muy significativamente a Europa Central, cuando esa ventaja competitiva se ha olvidado y se ha perdido. Pero cuando estamos hablando de un futuro presidido por la globalización, lo que está Andalucía es justamente donde cualquiera querría estar, que es en un estrecho clave para el comercio mundial y además con una capacidad de liderazgo en muchísimas de las cuestiones que determinan la competencia, como les digo, como plataforma logística e industrial. El desglose de estas exportaciones también es muy interesante para darnos esa radiografía que les decía. Un 35% de esas exportaciones que le he indicado, esos 31.000 millones, son productos alimentarios, muy lejos de los paradigmas anteriores. Ya son productos alimentarios ya no transformados, porque probablemente saben todos que hoy en día, más que un producto agroalimentario transformado, el valor está en productos frescos que somos capaces de colocar en un mercado competitivo en muy poco tiempo. Pero ese producto también pasa por una fábrica, porque ese producto tiene que ser clasificado, tiene que ser ordenado, tiene que ser empaquetado para su distribución. De manera, como digo, un 35% todavía, de manera muy ventajosa, son productos agroalimentarios. Pero, como les digo, incluso esos productos agroalimentarios pasan por fábricas. De alguna manera, 3 de cada 4 euros que exportamos pasan de alguna manera por un centro de producción de carácter industrial de una u otra naturaleza. Un 25% son productos de alta y media tecnología. Más de 3.300 millones de euros de productos aeronáuticos. Ya ha comentado el representante de CEPSA nuestra potencia en la industria petroquímica en general. Más de 3.300 millones de euros de productos aeronáuticos supone exportar más aviones que aceite de oliva. Evidentemente, esto no va en menoscabo del aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto que sigue siendo referente internacional hoy en día, afortunadamente, desde una perspectiva nueva, una perspectiva de la calidad, de empresas cooperativas que ya son conscientes de la relevancia que tiene para su futuro la marca, empresas que se están ya atreviendo a embotellar en destino, comprando embotelladoras, comprando marcas internacionales, y poco a poco vamos ocupando un puesto distinto dentro de lo que siempre ha sido para nosotros un referente indispensable. Cuando se habla de cambio de modelo productivo, parece que uno está obligando a una discontinuidad, cuando realmente los modelos productivos lo que hacen es evolucionar de manera continua. Yo creo que nadie puede negar que esta radiografía que nos ofrecen las exportaciones hablan de una evolución del modelo productivo de Andalucía a parámetros radicalmente nuevos, que además, mirando al futuro, como les decía al principio, lo que están es llenos de oportunidades, desde el momento en el que tomemos conciencia de que lo mejor que le puede suceder a Europa y lo mejor que le puede suceder a España es mirar cada vez más hacia el sur desde la perspectiva económica.
Evidentemente, en esto, como les decía al principio, en las exportaciones no son los gobiernos los protagonistas. Los gobiernos no exportamos, los gobiernos no somos los que exportamos bienes y servicios, sino que el protagonismo recae en los empresarios, en los emprendedores, en los trabajadores, que, como decía al principio, se han mostrado capaces de abordar este reto. Han sido capaces de conseguir estos logros que les he indicado. ¿Qué ha causado este cambio? Porque evidentemente estamos hablando de un cambio en 10 años, es algo muy notable en un periodo de tiempo muy breve. Antes les decía que en Andalucía se han producido cambios muy notables en periodos muy breves de tiempo, pero este ha sido uno de ellos. Evidentemente ha sido en respuesta a la forma en la que se ha abordado la gran recesión en España, que como todos saben también fue mediante una devaluación interna que deprimió de manera especialmente grave el mercado interior, y esto Andalucía siempre lo ha sufrido de manera muy especial. Andalucía, desde la perspectiva de haber estado orientada su economía hacia la venta de bienes y servicios al resto de España, pues cada vez que España, por decirlo así, tropezaba, pues Andalucía tenía un gravísimo problema que le ocasionaba retrasos adicionales en cuanto a su desarrollo económico, en el paro, etcétera, etcétera, y de todos los indicadores que determinan el desarrollo. Bueno, pues ante esa situación, la respuesta que por cierto, situación que explica muchas más cosas. Evidentemente, cuando lo que pretendemos es vender cosas en Extremadura o en Castilla-La Mancha o en Madrid, pues no te hacen falta ni empresas grandes ni multinacionales. Por lo tanto, explica por qué en Andalucía el tejido empresarial en el pasado ha sido pequeño, con pocas empresas de dimensión suficiente, y como también saben todos, la falta de dimensión en las empresas está también conectada con la déficit de innovación, de competitividad basada en la innovación, etcétera. De tal manera que era una cuestión que estructuralmente tenía un enorme coste el estar enfocado en nuestro mercado solamente al interior de España. Bueno, ¿cómo han respondido, como digo, nuestros empresarios, los emprendedores, los trabajadores andaluces? Pues como estamos diciendo, mirando al exterior. De alguna manera les ha sucedido como les sucede a nuestros hijos cuando se van de Erasmus. Todos sabemos que nuestros hijos se van de Erasmus cuando tienen 20 años y cuando regresan a casa después de un año decimos que han cambiado, vuelven cambiados, porque efectivamente se han enfrentado a las realidades y a las preguntas correctas que tienen que abordar, en este caso, cualquier empresa. Evidentemente las empresas lo primero que han hecho es vender fuera, y al vender fuera pues se han preguntado si no solo es bueno vender fuera, sino si es bueno vender fuera de manera estable. O sea, que la estrategia de exportación ya no es solo una estrategia exportadora, sino una estrategia de internacionalización. Ya tenemos una I, le voy a hablar de 3 I's. La segunda pregunta que se hacen es evidente. En principio puede haber alguna ventaja competitiva porque esa devaluación interna ha provocado una bajada de salario y puede parecer que lo conveniente es seguir compitiendo con salarios bajos. Error de bulto. Es totalmente imposible sostenerse en esas condiciones. Siempre habrá un tercer país que tendrá unas condiciones laborales o unos salarios más bajos, que pronto alcanzará la cantidad de tecnología suficiente para competir con nosotros, pero sobre todo acabo de hablar de las consecuencias que tienen los salarios bajos para la demanda interna, con lo cual es una cuestión estructural que no podemos permitirnos. Por lo tanto, empiezan las empresas a pensar si lo correcto no será competir en calidad, y la calidad les conecta directamente con la innovación. Ya tenemos otra ahí, ¿vale? La innovación. Innovación que además es una fuerza tractora fundamental y tradicionalmente ausente en nuestro país para dirigir la generación de nuevo conocimiento, es decir, la investigación básica, y también para la generación de nuevos conocimientos aplicados y para el desarrollo. O sea, la innovación es el verdadero tractor del I+D+I. Cuando no tenemos empresas innovadoras, pues tenemos un defecto de referencia importante que los gobiernos, por más buena voluntad que tengan, tienen dificultades para corregir. Tenemos la segunda I. Y la tercera cuestión que se plantea en las empresas, y que en el caso de Andalucía era crítica, es el tamaño. Evidentemente, para competir a escala internacional, las empresas encuentran rápidamente que ser pequeñas y ser poquita cosa, pues es una desventaja. Y por lo tanto empiezan a pensar en crecer, que es otro de los retos fundamentales que tenemos en Andalucía. Y para crecer, llegamos a la tercera I, la inversión. Es decir, que tenemos internacionalización, innovación, inversión. Yo diría que esto es un círculo virtuoso para el crecimiento. Creo que alrededor de este tipo de reflexiones es donde está el futuro. No, como les digo, huir de los empleos malos o precarios, buscar que la innovación sea nuestra señal de competitividad, hablar de empresas internacionalizadas, hablar de inversión de manera clara. Bueno, todas estas cuestiones, como digo, son el verdadero círculo virtuoso de la economía, lo que a su vez nos lleva
a reflexionar sobre qué papel tienen los gobiernos en esta dinámica. Pues evidentemente tienen un papel importantísimo, porque los protagonistas son, como les he dicho, los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, pero los gobiernos tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para su éxito. Tenemos que contribuir, cada gobierno en el ámbito de sus competencias. Parece que cuando se habla de Estado solo se habla del Gobierno de Madrid, y esto no es así. Nuestro Estado está compuesto por gobiernos que tienen un conjunto, cada uno de ellos, de competencias y de responsabilidades claves para sostener nuestra economía, y que tienen que ser desplegadas de manera coordinada, razonable y de manera, como digo, eficaz. En el caso de las comunidades autónomas, que es lo que me toca hablar a mí, pues las competencias son fundamentales para el sustrato de este éxito, que son los recursos humanos. Los recursos humanos, la formación de las personas, su certidumbre vital a través de las políticas de salud, de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando, como digo, de aspectos fundamentales para la competitividad. Invertir o gastar en educación pública, en sanidad pública, en dependencia, en pensiones, no son cuestiones baladí, porque estas cuestiones finalmente son auténticos factores que sustentan la competitividad, igual que otros que también la sustentan, pero estos son factores fundamentales para el sustento de la competitividad. Por lo tanto, las comunidades autónomas, que además tienen otras competencias, resultan claves a la hora de desplegar, de poder sustentar el éxito que tienen los empresarios, los trabajadores, como digo, en esta tarea. Y, por supuesto, el Gobierno de España tiene importantísimas responsabilidades, sin duda. Aparte de otras, por supuesto, tiene una responsabilidad fundamental a la hora de definir las estrategias globales de nuestro país y, desde luego, también en decidir cuestiones tan relevantes como la política de inversiones y también, por supuesto, cómo se financian los servicios públicos, como les decía, sustentan la competitividad. Objetivos, pues evidentemente parecen fáciles de definir. Continuar con este impulso exterior, esto es una cosa positiva, no solo para Andalucía, sino también para toda España. Evidentemente, continuar con este impulso exterior, también procurando ser atractivos para la inversión internacional. Esto también requiere un posicionamiento global, no solamente de los gobiernos regionales, sino del Gobierno de España. Requiere estrategias tales como ser consciente, como les decía al principio, de que somos un país que básicamente es una isla. Nosotros deberíamos tener una estrategia marítima nacional para abordar de manera ventajosa la posición, como decía antes, geoestratégica que tenemos. En Andalucía, 7 puertos de interés general del Estado, nada menos, 7 puertos además perfectamente especializables, perfectamente coordinables, y todos ellos situados como una auténtica batería, un auténtico regimiento de puertos, nada menos que en el Estrecho de Gibraltar. Insisto, porque cuántos países no estarían encantados de hacerlo. Bueno, como les decía, ese impulso del crecimiento tiene que ser impulsado, tiene que ser considerado, tiene que ser fruto también de la colaboración y la actuación de los gobiernos en el ámbito de sus competencias. Ya les he hablado de los gobiernos regionales, pero vamos a hablar del Gobierno de España. En Andalucía necesitamos de manera especialmente urgente que haya inversiones. Existe una enorme inversiones regionalizables del Estado. Existe un enorme retraso del stock productivo de capital en Andalucía, un enorme retraso como consecuencia de los déficits de inversiones, ya no digo de los últimos 4 o 5 años, sino de las últimas décadas. A pesar de lo que se pueda decir, seguimos con un enorme déficit en relación con otras regiones en cuanto a las inversiones. Hemos reclamado reiteradamente que las inversiones regionalizables en los presupuestos generales del Estado se vinculen de alguna manera en el ciclo, en el largo plazo, con la población, porque si no es así, se está impidiendo la convergencia económica interregional. Si se invierte simplemente en relación al PIB de una región, pues va a ser imposible que se puedan resolver o se puedan acortar las diferencias interregionales. Eso para empezar. No hablamos de inversiones en general, sino que en Andalucía estamos hablando de inversiones concretas que además tienen que ver con el impulso económico de manera clara. Por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos, sin perjuicio de otros. Trenes de pasajeros. Probablemente sepan muchos de los presentes que la Alhambra de Granada es el monumento más visitado de nuestro país. Entonces, yo les voy a pedir que cojan un tren y vayan a Granada. Bueno, yo creo que está dicho todo, ¿no? Cojan un tren y vayan a Granada a ver qué les sucede. Y, en fin, y Almería también. Pero sobre todo les pongo este ejemplo en particular porque es especialmente sangrante.
En cuanto al transporte de mercancías, exactamente igual de importante para nuestro desarrollo económico. Evidentemente, como les digo, 7 puertos que están al acecho del estrecho de Gibraltar deberían estar conectados, no entre ellos. Conectar 2 puertos por tren es algo poco razonable. Lo que se deberían estar conectados con plataformas logísticas interiores que permitieran el desarrollo industrial y que permitieran articular Andalucía. Llevamos insistiendo ya mucho tiempo respecto a la urgencia de completar el trayecto que va de Algeciras hasta Antequera, hasta la estación de Bobadilla, del tren de mercancías que acabe con el aislamiento del puerto de Algeciras, que es el puerto de contenedores más importante del sur de Europa. Evidentemente se nos dice que los corredores ferroviarios europeos, que por otro lado para Europa tiene su kilómetro cero en Algeciras, es Europa el que lo dice, no lo dice el gobierno andaluz solo. Bueno, pues se nos dice que ya llegará, que ha empezado por Cataluña, seguirá por Valencia y algún día llegará a Andalucía. Pero todos sabemos que las infraestructuras de comunicaciones se comienzan simultáneamente en la cercanía de todos los puntos que son razonables. Para construir una autovía entre las ciudades A y B, uno te empieza construyendo los accesos a las ciudades A y B. Pues en este caso lo que estamos pidiendo es que construyan los accesos a Algeciras. No porque queremos que Algeciras sea algo más que un puerto de tránsito y tampoco un puerto de entrada, lo que queremos es que sea un puerto de salida de exportaciones. Y esto es un proyecto estratégico no solo para Andalucía, sino un proyecto estratégico para España y un proyecto estratégico para Europa, si quieren mirar al mundo. Pero claro, esto cambia las dinámicas de mirar al norte en materia económica y parece que encuentra alguna resistencia conceptual. ¿Para qué pueden querer los andaluces un puerto importante en el sur de España, ¿no? ¿Para qué lo podrán querer? Pues para que sea una palanca de desarrollo industrial. 1.600 millones de euros, lo pedimos de manera urgente. Otra cuestión que es también preocupante es la visión, la pérdida de oportunidad que se tiene en Andalucía en materia de energía renovable. En nuestro país, típicamente, el despliegue de las conexiones eléctricas está relacionado con el desarrollo industrial, de tal manera que, bueno, cuando una compañía eléctrica pone un cable es porque piensa que va a haber una industria allí y que va a consumir electricidad y que, por lo tanto, va a ganar dinero. Y nunca jamás se ha planteado en nuestro país construir esa infraestructura para producir energía, para venderla. De tal manera que en Andalucía existe un espacio enorme, que en nuestro país es singularmente grande cuando se miran los mapas, que en Andalucía le llamamos el desierto energético de Andalucía Oriental, porque lo es, porque además de ser en parte una meseta desértica, es la meseta que está alrededor de Guadix, la conocerán bien, es una zona muy poco poblada, pero resulta ser la zona con mayor insolación de Europa, de tal manera que sería un lugar perfecto para producir energía solar y para producir energía eólica, también por los fuertes vientos siempre dominantes. Y podríamos sacar de allí, en lugar de comprar la energía eléctrica nuclear a Francia, que ha sido el foco de los gobiernos durante muchos años, hagamos cables para conectarnos con Francia, lo que deberíamos hacer cables para venderle a Francia. Y esa inversión cuesta 300 millones de euros solamente, y la llevamos reclamando también mucho tiempo. La línea que va a Caparacena. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay detrás de todo este posicionamiento? Como les digo, desarrollo económico, desarrollo industrial, plataformas logísticas, una visión, como les digo, de desarrollo económico. Desde otra perspectiva, responsabilidad de los gobiernos, del Gobierno de España, darle a las comunidades autónomas suficientes recursos para cumplir correctamente las que son sus misiones. Evidentemente saben, digamos, la actualidad de esta cuestión, no voy a entrar en detalle y saben el posicionamiento de la Junta de Andalucía sobre esta materia. Pero es que cuando se analiza en el ciclo que llevamos el retraso que hay en inversiones y la insuficiencia de recursos para atender las competencias, esa insuficiencia de recursos, igual que en las inversiones se olvida la población andaluza, aquí también se olvida la población andaluza. Más de 220.000 andaluces están fuera de las cuentas que se hacen para los repartos económicos. Pues como les digo, cuando sumamos desde nuestra perspectiva la falta de inversión y la insuficiencia de recursos para financiar nuestras competencias, que no otra cosa, pues ya hablamos ya de 10.000 millones de euros, lo cual en el ciclo de la crisis supondría haber avanzado nuestro PIB 6,5 puntos y en lugar de diverger de España, porque en la época peor de la crisis Andalucía volvió a diverger de España, pero en la época buena, cuando estamos empezando a salir, no convergemos, vamos al mismo ritmo que España. Pues hubiéramos recuperado 3,5 puntos y además se hubieran creado 200.000 empleos y además estaríamos en condiciones de aprovechar las oportunidades que nos da, como digo, las inversiones para la proyección económica. Bueno, en definitiva, y ya para terminar, porque entiendo que en un acto como este las preguntas son especialmente importantes, Andalucía ya no pide solidaridad, ya esa etapa de nuestra historia ha pasado.
Andalucía lo que está pidiendo son inversiones justas y también financiación suficiente para que garanticemos con las dos cuestiones la convergencia económica y la cohesión social, que son los dos retos de los que le hablaba al principio. ¿Puede parecer esto algo extraordinario? Pues no lo es. Es exactamente lo mismo que le está pidiendo el Gobierno de España, de cualquier signo que sea, a Europa en el reparto de los fondos europeos. Le está pidiendo recursos para la convergencia y para la cohesión social. Y lo mismo que el Gobierno de España legítimamente pide a Europa, está pidiendo el Gobierno de Andalucía al Gobierno de España. Inversiones y financiación suficiente para la convergencia económica y para la cohesión social. Y como le digo, palabras tales como solidaridad